Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas y esta vez con un capítulo que tiene que ver con algo que está sonando y haciendo mucho ruido, que tiene que ver con el anuncio del Poder Ejecutivo Nacional en el día de ayer acerca de que hubo un acuerdo con los bonistas. Esto tiene que ver con un capítulo que es el de la deuda externa argentina y de los bonistas extranjeros. Ahora, a partir de este anuncio y a partir de que se conocieron los números y los términos en los cuales se hizo ese acuerdo, se dijo y se dice que ha sido un acuerdo óptimo. Hay quienes, desde el punto de vista desde el oficialismo, tomamos por ello a funcionarios como ministros, legisladores nacionales, todos se han manifestado a favor de este tipo de negociación. Pero también hay voces discordantes o disonantes, si se quieren, con esta posición, que dicen de que el acuerdo no ha sido tan auspicioso o al menos tan bueno para la República Argentina. De allí que nosotros creíamos conveniente hablar con un especialista del tema deuda como lo es Héctor Giuliano, quien desde hace largo tiempo viene trabajando en la materia y seguramente con una posición que lo caracteriza siempre. Si hay algo que nosotros no podemos sospechar es de algún tipo de bandería política de Giuliano. Por eso trato de aclararlo y por eso le digo a los lectores del diario que ya lo han leído, sabe que no puede decir de que sea de un color u otro, un signo partidario u otro, algo que no está mal, pero en esta su posición, si se quiere, puntillosa y estudiando los temas, siempre ha fijado una posición muy particular. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, gracias por llamar y te agradezco la aclaración porque yo quiero también que no se confunda mi postura crítica en aspectos que son técnicos con una posición a priorística política, ¿no? Ahora, yendo al tema que vos planteás, primero aclaremos que nos falta bastante información. Lo único que tenemos es un anuncio genérico y dos cuadros que no dicen mucho acerca de cómo se descomprimirían los pagos, pero honestamente todavía no tenemos información de detalle. Yo hago tres reservas fundamentales con respecto a lo que se haya acordado. Primero, la Argentina estuvo durante 8 meses negociando con los acreedores privados del exterior. Recordemos que esto abarca unos 66.000 millones de dólares en bonos que están en manos de tenedores extranjeros, que en su mayoría son fondos buitre que compraron la deuda argentina durante la crisis Macri, a partir de abril de 2018, la compraron a un 30% de su valor, que era lo que habían caído los bonos argentinos y que se mantienen más o menos en ese nivel, y ahora la reclaman al gobierno actual al 100% de su valor, ¿no? Ese es el negocio de los fondos buitre. Compran bonos basura, bonos que han caído al 30% cuando Macri lleva al país a la cesación de pagos y luego se lo reclaman contra amenaza de litigar, se lo amenazan al gobierno. Ahora, después de 8 largos meses de negociación, después de 4 ofertas argentinas a los acreedores que fueron todas rechazadas, incluso la última, la del 6 de julio. Después de eso, la Argentina tendría, en mi opinión y también en la de algunos colegas amigos como Javier Llorens de Córdoba o Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, tanto así que mandamos una carta la semana pasada al presidente, que después le hicimos pública, donde le decíamos que en estas condiciones era más conveniente retirar la oferta y replantear la negociación. El gobierno ha anunciado exactamente lo contrario, que a último momento llegó a un acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? Todavía no lo sabemos en detalle, pero tenemos que esperar los valores absolutos, es decir, porque hasta ahora tenemos ratios, tenemos porcentajes, tenemos expresiones, pero esto hay que ponerle valores absolutos, esto hay que bajarlo al papel y decir, bueno, a ver, ¿cuánto la Argentina debía pagar en capital e intereses antes y cuánto va a tener que pagar ahora? Por los elementos que tenemos, la negociación no cerró bien. Primero, cuando nuestro país empezó a negociar, prácticamente declinaba pedirle quita de capital a los acreedores.
Le decía a los acreedores, señores, no me importa el precio que ustedes han comprado, yo les reconozco el valor nominal y no les pido quita. Les pedía originariamente solamente un 5.4% del valor y ahora lo ha reducido a 1.9%. Quiere decir que lo que prácticamente se trata de capital, el país, la Argentina, no pide prácticamente reducción, menos del 2%. Segunda variable financiera, plazo. El país empezó pidiendo no pagar nada durante este gobierno y empezar a pagar a partir de noviembre del año 2023. Sí. Una oferta que parecía poco seria, porque si el gobierno termina su mandato en diciembre, ¿cómo está proponiendo empezar a pagar a partir de esa fecha? Es decirle, yo me comprometo a que el futuro gobierno les va a pagar, ¿no? También fue rechazado de plano ese punto por los acreedores. Y en tercer término, nuestro país pedía renegociar la deuda con tasas más bajas de las que está pagando hoy, que son de un piso del 7-8% anual, pedía una tasa promedio del 2,33%, mientras que los acreedores pedían una del 5 al 6%. Sí. ¿Qué se ha conseguido en términos concretos después de estas negociaciones? Primero, no hay quita de capital. La Argentina acepta la deuda tal como está, así que si debe 66.000 millones de dólares, que es el monto que se está negociando, los nuevos bonos a emitir, o sea, canje de bonos viejos por bonos nuevos, si aceptaran todos los acreedores, sería prácticamente la misma cifra. Sí. Peor aún, como nuestro país no ha blanqueado su insolvencia, el país no declaró el default, los intereses sobre esa deuda han seguido cayendo como caen los indicadores de un reloj de taxi. Y en este momento, en realidad, la Argentina lleva acumulados pagos por intereses que todavía no han sido formalizados, que se estima andan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Quiere decir que la deuda que empezó siendo 66.000, hoy estaría en más de 71.000 millones. Y la Argentina lo está aceptando. La única diferencia es que esos intereses acumulados no se van a pagar, sino que se van a cancelar emitiendo nuevos bonos, es decir, capitalizando intereses, el anatocismo, es decir, el interés que yo no puedo pagar, lo transformo en deuda y esa deuda la refinancio. Se iba a refinanciar con bonos al año 2030, pero ayer se cambió al año 2029, es decir, se adelantó un año la fecha. Además, la tasa de interés promedio que va a pagar la Argentina estaría en más de 3,50 puntos, pero en realidad la tasa nominal llega al 5%. Ahí es un problema muy jorobado, porque hoy en día las tasas internacionales están por el suelo, está al punto del 0%. En la Unión Europea se están pagando tasas negativas, quiere decir que si uno coloca dinero pierde plata. La reserva, el gobierno de los Estados Unidos coloca bonos, está bien, a 30 años al 0,25%. Quiere decir que nuestro país está aceptando endeudarse a una tasa que es 5 veces más alta que la que en este momento se paga para los países desarrollados en el mundo. Entonces, frente a este cuadro de variables, que no la quiero complicar porque el oyente medio seguramente no está al tanto de estos temas, pero acá viene el punto en cuestión. Sí. ¿Cómo garantiza el acuerdo la aumentada sostenibilidad de la deuda? Porque todo esto se hace en virtud de decir al pueblo argentino, decirle, bueno, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar en estas condiciones, la hemos renegociado para poder pagarla. Sí. Bueno, por lo menos muéstrenme los valores absolutos y muéstrenme cómo piensan pagarla, porque esto se tiene que traducir en números y los números tienen que estar en el presupuesto. Y hasta ahora no tenemos ninguna cifra. No, ni tampoco en el presupuesto. Es más, le quería preguntar en este sentido, Héctor, disculpe la interrupción. Según usted, ahora, para usted, ¿qué explica todo esto?
Vamos a decir, ¿por qué esto así? Bueno, ahí yo digo siempre, yo analizo hechos tal como son, trato de abstenerme de hacer conjeturas, pero primero y principal hay una razón de orden práctico. Los fondos buitre, estos fondos acreedores, tienen más poder financiero y económico que el Estado. Esto es una realidad. Y además gozan del poder de lobby como para presionar sobre las autoridades de los Estados Unidos, del Fondo Monetario y de cuanto ente internacional exista, ¿no? Hay una disparidad. Por eso lo aconsejable hubiera sido que el país blanquee su situación de hecho desde un comienzo. El rey está desnudo y hay que decirlo. Distinto hubiera sido si el gobierno Alberto Fernández, cuando asume frente a una crisis heredada y pateada por el gobierno Macri en condiciones inmanejables, debiera haber, en condiciones normales, blanqueado el default y haber no cerrado, sino abierto negociaciones, pero con la declaración del default, que quiere decir que el país suspendía los pagos e interrumpía a la vez el devengamiento de los intereses. Para poner un ejemplo concreto, lo que ha pasado con Vicentín, lo que pasa con cualquier ente en concurso. Si usted está renegociando una deuda que no puede pagar, lo primero que hace es suspender los pagos, dejar que esos pagos sigan cayendo e interrumpir el devengamiento de los intereses, porque no tiene sentido que le sigan cayendo los intereses sobre una deuda que usted está negociando porque no puede pagar. Esto ha traído como consecuencia que los fondos buitre ahora se han enriquecido adicionalmente con capitalización de intereses por 6.000 millones de dólares, que lo vamos a tener que pagar en forma escalonada. Ahora, la oferta Guzmán ya venía mal en este sentido, porque la oferta Guzmán aceptaba esta capitalización de intereses y además, para acercarse a la posición de los acreedores, concentra los vencimientos en los próximos 10 años. Quiere decir que por eso viene el interrogante. ¿Cómo va a hacer el gobierno para pagar esto? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo único que digo es, quiero ver los números, porque no nos olvidemos lo siguiente. Este acuerdo, que es un acuerdo en principio, todavía no ha sido suscrito, todavía tiene que ser refrendado por acreedores, porque los que han aceptado son 3 grandes grupos de fondos buitre que a su vez constituyen menos del 40% de los acreedores. Sí, claro. ¿Qué pasa con el 60% restante, verdad? Entonces, frente a esa situación, ahora se abre el interrogante de decir, ¿en qué manera va a pagar la Argentina? Pero esta deuda de 66.000 millones de dólares es solo la quinta parte de la deuda pública total que tiene la Argentina. Ojo, Claro. el total de la deuda pública del país es 336.000 millones de dólares. Lo que estamos negociando a las patadas, pero negociando con los fondos buitres son 66, el 20% de ese total. Atrás viene el choclo de los 49.000 millones del Fondo Monetario y simultáneamente se están negociando entre 42 y 44.000 millones de deuda en bonos locales. Así que ojo que esto no está cerrado ni por las tapas, esto está todavía con un final abierto. Que en la medida que la Argentina conceda, se acerque a la posición de los acreedores, es decir, mejore la oferta, implica que empeora las condiciones de pago de la Argentina, ¿verdad? Porque la Argentina ha hecho 4 ofertas sucesivas, no se la han aceptado y ayer ha hecho una quinta oferta, admitiendo más tasa de interés, menor plazo y mayores condiciones. Yo lo veo honestamente mal. Pero dejemos ahora esperar las cifras en valor absoluto. A ver, es el gobierno el que tiene que dar explicaciones, ¿no? No sé si en esto me explico. Sí, se explica perfectamente, Héctor. Ahora, las perspectivas en función de lo que usted dice y por lo que se ha visto hasta ahora, uno podría tener cierto grado de optimismo de
respecto de lo que va a ser, más allá de las cláusulas que se firmen ahora? ¿O esto ya quedaría en una forma inamovible, pétrea, que no es susceptible de tener una negociación mínima? Bueno, en ese tren de conjetura lo único que podemos decir es lo siguiente. A ver. Esta oferta para mí no cierra y el gobierno no puede demostrar la sostenibilidad de la deuda. Pero además hay una razón de fondo que es la que explica todo. Bien. ¿Qué se logra con este acuerdo de los acreedores si es que todos dan el ok? Porque hasta ahora no tenemos los números de las adhesiones. Sí. El gobierno había dicho implacable que no esperaba más allá del 4 de agosto, ayer, para que los acreedores le den una respuesta. Sí. Los acreedores no le dieron una respuesta y el país extendió hasta el 24 de agosto la espera de la respuesta. Quiere decir que por el momento tenemos todo agarrado con alfileres. Pero ¿cuál es la clave? Supongamos que los acreedores, que son mayoría, dan el ok a la propuesta y consecuentemente la Argentina llega a un acuerdo formal de pago. De acá son 26 años, pero se concentran los vencimientos en los 10 primeros, muy peligrosamente porque los pagos empiezan a correr fuertes a partir del 2024, 2025 hasta el 2028-30, es decir, pasándole el fardo a la próxima administración. Pero aún así, una vez que nos digan que sí, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso y el objetivo de esta negociación es que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales. Entiéndase bien, para que la Argentina vuelva a endeudarse, porque es como decirle a los acreedores, yo me comprometo a hacerle un calendario de pagos a ustedes. ¿Perfecto? Sí, perfecto. Bueno, ahora espérenme que yo voy al mercado internacional a colocar más deuda, porque con esa nueva deuda les voy a empezar a pagar a ustedes. Y ahí viene el interrogante. ¿A qué costo financiero va a poder conseguir la Argentina hoy la deuda que necesita para pagarle a los acreedores con los cuales se está cerrando el contrato? ¿Me explico? Sí, Porque esto es una trampa muy pesada, porque quiere decir que esto tiene un final abierto. Los mismos acreedores, los mismos fondos buitre que controlan el mercado internacional, es como decir, lo están esperando al país para que el país salga de nuevo a endeudarse para poder pagarle a ellos. Porque la verdad de todo esto es la siguiente, que hace 40 años, esto no es privativo del actual gobierno, todos lo han hecho, ¿no? El país está metido en una trampa de deuda perpetua. Claro. Vive refinanciando hasta el último centavo de capital que le cae, mientras paga intereses. Y con eso cumple la lógica de la usura, porque lo que quiere el prestamista usurero no es que el país, el deudor, le pueda devolver la plata. Se libere, lo que hace es que el deudor no se la pueda devolver, porque la servidumbre financiera es vivir refinanciando capital mientras se pagan intereses. Y esto no solamente no rompe con esa regla, sino al revés, patea para adelante, que es lo que el propio presidente Fernández dice que no quería hacer, que él ha declarado, entre tantas cosas, que no quería ser un gobierno que le traslade el problema a los siguientes, y está haciendo exactamente eso, está aligerando su carga para transmitirla después del 2024. Se entiende. Yo no veo, honestamente, el balance mío preliminar es ese. Cuando el gobierno dé a conocer los números en valor absoluto, volvemos a hablar. Pero perfecto, cómo no. Bien, ¿alguna reflexión de cierre? ¿Tienen 30 segundos en aras de esta preocupación? Bueno, sí, una reflexión de cierre muy improvisada es lo siguiente. La Argentina está frente a un problema financiero, no económico. El país tiene toda la potencialidad económica para crecer, pero la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Y la deuda conlleva el problema financiero del cual no podemos salir, donde acá vivimos en un país donde el negocio financiero es más conveniente que el negocio económico. Entonces, mientras usted tenga un banco central que paga las tasas de interés más altas del mundo, 38% de interés anual por LELIQ,
y 16,5% de interés por pases pasivos a un día. Las LELIQ son a 7 días. Mientras usted esté enredado en esa trampa financiera, no va a salir nunca del pozo. Por ende, de alguna manera la Argentina debiera producir alguna situación de hecho, y la situación de hecho no es ninguna acción quijotesca, es blanquear la insolvencia, es decir, no interrumpir las negociaciones, sino replantear los términos de las negociaciones como todo deudor que al no poder pagar declara abiertamente el default de las obligaciones, como hizo Vicentín, y no se acabó el mundo ni quebró la empresa, entrar en una situación concursal donde la Argentina se siente a negociar con los acreedores de acuerdo a su capacidad de repago. En este momento no lo está haciendo demostrando su capacidad de repago, porque no está demostrada la sostenibilidad de la deuda pública, que es el gran argumento con el cual el gobierno encaró estas negociaciones. Por ende, la espera mía es cómo el gobierno demuestra en los hechos que esta propuesta es sostenible. Más allá de decir, sí, es sostenible porque yo pienso salir a endeudarme de vuelta y con lo que me endeude de vuelta le voy a poder pagar la deuda que en este momento rige. Ese es el círculo vicioso perfecto de la usura, el círculo vicioso de la deuda del cual el país no sale. Perfecto. Bueno, Héctor, yo desde ya le quiero agradecer mucho su tiempo, como en otras oportunidades, y decirle, invitarlo en días venideros a poder reflexionar sobre este tema. Esperemos que tengamos algunos otros elementos a la mano como para poder seguir haciendo algún análisis que nos permita aproximarnos un poco más en virtud de que esta información aparezca. Esto que usted nos dice es revelador, de alguna manera nos posiciona frente a una ventana que antes no teníamos, es una postal un poco más colorida y con lo que se ve con más detalles a tener en cuenta de cara a lo que va a ser el mes de agosto. Así que yo le doy las gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este capítulo, y seguramente lo vamos a estar invitando en 20 días, si le parece. Sí, de acuerdo. En principio te agradezco tu llamada porque también es una forma en que yo puedo transmitir. Yo soy un francotirador, es decir, yo soy un investigador independiente. Digo, no tengo claro. compromiso, Sí, así lo que sabemos. te agradezco tu llamada y sí, permanecemos en contacto, no hay ningún problema. Listo. Un fuerte abrazo y estamos al habla, en contacto. Bueno, hablábamos con quien es un profundo, vamos a decir, analista de los temas vinculados con lo que es la deuda externa. Hasta acá habíamos venido escuchando en distintos medios y en distintas posiciones que se jugaban de parte de funcionarios, como decíamos en el comienzo, desde el oficialismo, la oposición, quienes estaban a favor y en contra. Creíamos que la palabra autorizada de un técnico iba a permitir adentrarnos un poco más, profundizar en estos aspectos vinculados con aquello que cotidianamente no manejamos y bueno, darnos por enterado sobre algunos aspectos de la letra chica en el análisis que nos ofrece Héctor Giuliano para entender en dónde estábamos parados, qué expectativas nos podemos hacer a partir del día de la fecha hacia el mes de agosto, y después también, ¿por qué no?, hablar con algunos funcionarios del gobierno para saber qué es lo que nos dicen y por qué este optimismo de poder tener en cuenta la sostenibilidad de la deuda con los acreedores, en el sentido de que se vienen haciendo anuncios por parte del gobierno de que hay un plan económico reactivador que potenciará a la Argentina a tasas chinas, y esto nos permitirá a nosotros ofrecer respuestas a nuestros acreedores como para sacarnos de alguna manera el yugo que tenemos eterno con este tema de la deuda. Así que bueno, hasta aquí Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, en el diario, en el canal de televisión del diario digital Conclusión, la próxima tarde. Chau.